Bien, ahora vamos a ir respondiendo algunas preguntas generales y les voy a dejar el espacio abierto para que desde YouTube me hagan preguntas que puedan irse resolviendo allí o que podamos resolver en la clase sincrónica que tenemos en cada uno de los horarios con la universidad. Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué consiste la protección internacional? Bueno, la protección de las personas que las personas pueden buscar de parte de sus gobiernos es esencialmente la garantía de que sus derechos básicos sean respetados, así como asegurar su seguridad física. Pero en caso de que los refugiados en su país de origen, pues ellos prueben que ese país de origen no muestra disposición de cuidarlos, de asegurar esas condiciones, o que es incapaz de hacerlo, ACNUR recibe el mandato internacional de asegurar que esos refugiados sean protegidos en el país de asilo, asistiendo a los gobiernos en la medida de lo posible a cumplir con esta tarea. Entonces es importante tener en cuenta. ¿En qué consiste la protección internacional? Si está demostrado que el gobierno del país de origen de quien solicita el refugio demuestra su incapacidad o definitivamente no muestra disposición para cuidar a determinado personaje o su familia, pues ACNUR interviene y entonces busca por medio de sus oficios resolver el trámite de asilo. Pero si el país de origen está cumpliendo, pues no es tan fácil. Hagámonos la pregunta simple. Un defensor de derechos humanos o un gestor de paz o un líder social en Colombia puede pedir protección internacional. Sí puede pedirla, siempre y cuando demuestre que el Estado colombiano, por ejemplo, que la unidad de personas protegidas no lo está protegiendo, que no tiene las escoltas adecuadas o que el territorio en el que vive, independiente de que la UNP le preste sus servicios, no le asegura su vida o la de su familia. En esos casos, adicionará esta información y las Naciones Unidas al país en el que haya pedido asilo, pues estudiarán la situación y procederán a tramitar el asilo, esperando, por supuesto, que ese Estado tome las decisiones de si le da el asilo o no se lo da. Porque el que sea gestor de paz, el que sea defensor de derechos humanos o líder social no le garantiza que un país como los Estados Unidos o como Holanda o como cualquier otro le brinde la atención y la seguridad que requiere. Si el Estado colombiano está haciendo todo lo posible para ello, es muy probable que le rechacen el asilo. Más bien, le pueden enviar una carta al gobierno colombiano pidiéndole que proteja de una manera más eficiente a este sujeto. Entonces, fíjense que la situación no es tan simple. Los estados tienen la obligación, y escúchese bien, los estados tienen la obligación de no expulsar ni devolver a los refugiados o solicitantes de asilo a cualquier país donde puedan correr peligro, comprendido, claro está, el mismo país del cual huyen. ¿Qué sentido tiene esto? Yo pido asilo a la Embajada de España. La Embajada de España no me puede rechazar. Ellos pueden rechazar el asilo, pero ellos no pueden echarme de una. ¿Cómo lo hacen? ACNUR me dice que tiene 3 meses esa institución, ese país soberano, esa agencia de ese estado extranjero, para estudiar mi caso, para estudiar mi solicitud y efectivamente actuar en efecto, ya sea que me den la condición de asilo o que me lo nieguen, me lo rechacen. Realmente los estados no esperan a que pasen los 3 meses, lo hacen muy rápidamente, en algunos casos en cuestión de horas, en otros en cuestión de días, máximo en cuestión de semanas. Casi nunca se dejan pasar los 3 meses porque esto pues generaría un problema de tipo internacional. Los estados son muy cuidadosos, muy rigurosos a la hora de revisar
si un sujeto efectivamente tiene las condiciones para recibir el asilo. Esto no es tan regular, pero lo hacen. Los asilos pueden darse además de tipo político, por razones políticas. Y en ese orden de ideas pueden darlo, pero también pueden quitarlo. El que un Estado le dé estatuto de refugiado a un sujeto no le garantiza que ese sujeto ya es ciudadano, no, es un extranjero con estatus de refugiado. Puede que antes de que pasen los 5 años o los 8 años, según el país, para obtener la nacionalidad, pues ese Estado considere que las condiciones cambiaron y negar el asilo, y entonces un sujeto que lleva 3 años en un lugar puede perder su capacidad, su estatus de refugiado, su estatus de asilo, y tener que salir de ese territorio. Lo que sí es cierto es que ningún Estado, ninguno, y esto sí es mandatorio de las Naciones Unidas, puede expulsar ni devolver a los refugiados o solicitantes de asilo a cualquier país donde puedan correr peligro. Tienen que buscar un lugar donde no corran peligro. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos puede decir, estas personas solicitaron refugio porque tienen razones para solicitarlo, pero yo no se lo voy a dar. Y estas personas son colombianas, unos reclamantes de tierra. Yo no le voy a dar el estatus de refugiado a estas personas. Si bien pueden tener razones para pedirlo, no los puede devolver a Colombia. ¿Qué tendría que hacer? Buscar un país donde haya seguridad y hacia allá sí enviarlos, siempre y cuando ese país lo pida. Y el sujeto, cuando llegue a ese país, digamos, los enviaron a Uruguay, digamos, los enviaron a Perú, hacer el trámite de solicitud ante ese nuevo gobierno al que llega, y si ese gobierno determina que las razones son sobradas y que los puede recibir, pues los recibirá. Si ese país determina que no hay razones para ello, pues también tomará las decisiones. Lo que sí es importante es que ningún país va a tomar una decisión de devolverlo al refugiado al lugar del que es originario, en tanto que su vida puede estar en riesgo.